Los bombardeos de Israel continúan en la Franja de Gaza y Hamás aún está armado. A pesar de que desde octubre de 2025 ambos firmaron el plan de paz que propuso Donald Trump para el enclave palestino. En el documento estaba el compromiso de un cese al fuego, una retirada ordenada de las fuerzas israelíes y el desarme del grupo chiita. Recientemente, Hamás pactó con la Junta de Paz que opera en Gaza la dejación de armas, pero el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechazó ese acuerdo. Y además, el ministro de Seguridad Nacional israelí, Ben-Gvir, afirmó que deberían matar entre 30 y 40 personas cada noche en Gaza. De otro lado, en Cisjordania siguen creciendo los asentamientos ilegales por parte de colonos israelíes. Un comité del Ministerio de Defensa de Israel aprobó los planes para la construcción de 3.400 viviendas en el área conocida como E1. El gobierno de Netanyahu ha dicho que es para eliminar la idea de un Estado palestino. El plan fue rechazado duramente por la comunidad internacional. Y la presión no solo está en el área E1. Aquí les contamos qué ocurre en Qusra, en el norte de Cisjordania. A bordo de estos vehículos de las Naciones Unidas hay agua y alimentos, suministros esenciales para los habitantes de Qusra. La localidad, situada en Cisjordania ocupada, lleva algo más de una semana sitiada por colonos israelíes. Esto ha dejado a 3 familias palestinas sin acceso a productos de primera necesidad. Desde entonces, las fuerzas israelíes se han desplegado alrededor de las viviendas, pero su presencia no ha permitido levantar el asedio. Estos habitantes tienen el derecho legítimo de estar en sus casas. Por desgracia, los colonos han cortado la electricidad y el agua y los acosan constantemente. En los últimos meses, los habitantes de Qusra han sido atacados en varias ocasiones por colonos. Según organizaciones de defensa de los derechos humanos, estos incidentes forman parte de una campaña de acoso destinada a expulsar a los palestinos de la zona. Los asentamientos israelíes son ilegales según el derecho internacional y buscan reducir el territorio que podría constituir un futuro estado bajo control palestino. Los habitantes de la aldea afirman además haber sido blanco de ataques por parte del ejército israelí, que sin embargo se supone que debe protegerlos. Me refugié en una de las casas sitiadas y entré en ella. El ejército llegó al lugar mientras yo continuaba con mi trabajo de restablecimiento del suministro eléctrico. Restablecí la corriente en una casa antes de pasar a la siguiente, donde me llevé la sorpresa de encontrarme con el ejército. Unos soldados me detuvieron. El viernes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció un proyecto destinado a transferir las competencias de mantenimiento del orden que actualmente ostenta el ejército en Cisjordania a la policía israelí. Una medida que los críticos consideran un paso más hacia la anexión oficial del territorio. ¿Qué está haciendo Israel en la Franja de Gaza y en Cisjordania? Es lo que discutimos hoy en el debate. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros invitados. Está con nosotros Hernán Feldman, presidente de la Junta de Gobernadores del Likud Mundial, el partido de Benjamin Netanyahu. Además, es cónsul honorario de Guatemala en Israel. Se conecta desde Kfar Saba, precisamente en territorio israelí. Y desde Tel Aviv está con nosotros Efraim Davidi, historiador, profesor de historia en la Universidad de Tel Aviv y miembro del Partido Comunista Israelí. Bienvenidos a ustedes dos a este espacio y antes de comenzar nuestro debate, los invito a ustedes, nuestra audiencia, a que nos sigan en redes. Nos encuentran como @France24-ES. Y si quiere detenerse en algún punto especial de este episodio o escuchar cualquiera de los anteriores, puede buscarnos como El Debate de France 24 en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Hernán, comienzo con usted y tanto a usted como a Efraín les propongo que dividamos esta discusión en dos grandes temas, comenzando por Cisjordania y luego hablaremos de la Franja de Gaza. Frente a Cisjordania, Hernán, quiero preguntarle por qué, a pesar de que la Corte Internacional de Justicia en 2024 reiteró que los asentamientos de Israel en Cisjordania son una ocupación ilegal ante el derecho internacional, por qué estos asentamientos no solo han continuado, sino que han aumentado y ahora se aprobó la creación del área E1 que abarca, si no estoy mal, más de 12 kilómetros y que separaría el norte de Cisjordania con el sur? En principio, para ubicarnos en la situación real, es que jamás en Judea y Samaria hubo ninguna otra soberanía que no fuera la israelí. Jamás hubo una soberanía de alguien. Esos territorios
estuvieron ocupados desde la creación del Estado de Israel por Jordania, que nunca fue reconocido por ningún país del mundo, salvo Inglaterra y Pakistán. Quiso declarar la soberanía sobre los territorios, pero no tuvo ningún apoyo mundial y hasta el día de hoy no hay ninguna soberanía. El Estado de Israel está ejerciendo lo que debe hacer, que es la administración de los territorios, y no tengo ninguna duda de que esos territorios históricamente pertenecen al pueblo judío, a la histórica tierra de Israel. Debo recordar, para los que no saben, el Estado de Israel tiene 27.000 kilómetros cuadrados, un país que en cualquier mapa del mundo, para escribir el nombre de Israel hay que escribirlo fuera del mapa, ya que no ingresa nunca en las medidas en donde se pueda escribir su nombre. Los territorios en disputa que están en este momento administrados legalmente por Israel son 5.500 kilómetros cuadrados. Eso es todo. Y en ese caso nosotros estamos dispuestos a darle al pueblo árabe que vive en la Cisjordania también su derecho a autodeterminación, pero por supuesto sin soberanía y sin fuerzas armadas que pongan en peligro la existencia del Estado de Israel. Usted dice que no hay soberanía en Cisjordania, que usted lo llama Judea y Samaria, que es como lo llaman algunos de los judíos, y dice que es Israel el que debe ocupar estos territorios. Efraín, David, ¿y qué le responde usted a Hernán Feldman? Bueno, yo creo que no solamente es un error histórico lo que este señor ha dicho, sino que simplemente es negar una realidad en la cual el Estado de Israel estaba aplicando una política de apartheid cuyo objetivo es expulsar a los palestinos de su tierra, tanto sea en la Franja de Gaza, tanto sea como en la Cisjordania. La Cisjordania forma parte de los territorios que, de acuerdo a las Naciones Unidas, el 29 de noviembre de 1947, hubieran sido parte del Estado palestino que nunca se creó, contrariamente al Estado de Israel, que sí se creó. Con los años, en el 67, Israel ocupó esos territorios y hasta el día de hoy lo único que está haciendo es oprimiendo al pueblo palestino y transformándolo en un pueblo cautivo. Y en estos últimos meses, y digamos en estos últimos 2 años, evidentemente esta ofensiva para oprimir a los palestinos y convertirlos en un pueblo esclavo de los israelíes se ha recrudeciendo. Desde el ataque, el tremendo y asesino ataque del Hamas en octubre de 2023, murieron más de 1.200 palestinos en los territorios ocupados, tanto sea por soldados de la ocupación como por colonos. Y evidentemente colonos y soldados son exactamente lo mismo. O sea, todos actúan en contra de los intereses básicos de los palestinos y todas las resoluciones de las Naciones Unidas y transformando esas resoluciones en algo que ni siquiera tiene un sentido para este gobierno de extrema derecha, que es el gobierno más racista, ese gobierno más derechista, ese gobierno más fascista que yo he conocido. Y mire que tengo 50 años en Israel y he visto gobiernos de derecha. Es una cosa impresionante y yo lo invito al señor Feldman que salga de Kfar Saba y vaya un poco a los territorios como yo lo hago, pero no voy a los territorios de paseo, voy a apoyar a los palestinos solidariamente, porque creo que hoy todo israelí democrático judío tiene que estar ahí al lado de los palestinos, defendiéndolos de nuestros propios conciudadanos, de nuestros propios soldados que lo están asesinando, lo están masacrando, lo están expulsando. Esa es la única verdad. Ahora, se puede hablar muchas palabras sobre hechos históricos y sobre la Biblia, etcétera, etcétera, pero la realidad es la única verdad. Y la realidad es la realidad de la expoliación, es la realidad de la masacre, es la realidad de la expulsión.
Y quiero preguntarle ahora a Hernán por algo que menciona Efraín. Efraín dice que lo que está haciendo Israel es un apartheid en contra de los palestinos. Hernán, quiero preguntarle qué responde usted al respecto y sobre todo teniendo en cuenta que más allá de esa disputa de soberanía, en el caso de la creación del área E1, el propio Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, ha dicho desde el año pasado que la creación de esta área es para eliminar la posibilidad de una solución de dos estados y la posibilidad de que exista un Estado palestino. ¿Esto no va en contra del acuerdo de Oslo y de los pactos anteriores que han tenido Israel y los palestinos? En principio quiero referirme a algunas mentiras de las palabras de Efraín. Por ejemplo, la primera, la más importante, es ¿por qué no fue creado un Estado palestino en el año 48? Por dos motivos. Primero, porque no existía el pueblo palestino en ese momento, pero sí árabes que vivían en esos territorios. Y el mundo árabe, en totalidad, se opuso a la creación del Estado de Israel y declaró la guerra al incipiente Estado judío y, por supuesto, que perdieron la primera oportunidad de crear un Estado palestino o un Estado árabe en la tierra de Israel. Acusar al pueblo judío, al Estado de Israel, de la serie de oportunidades que perdieron los palestinos de crear un Estado en Cisjordania, es culpar a Israel es solamente una debilidad mental, no un motivo histórico que puede ser defendido por alguien que enseña en la Universidad de Tel Aviv. En definitiva, el Estado palestino es un peligro en el corazón del Estado de Israel. Yo acá en Kfar Saba, donde vivo, cuando abro mi ventana, veo a distancias cortas de mi casa, de mi ventana a lo mejor 2 kilómetros, veo a Calquilia, que en el momento que haya ahí un Estado árabe-palestino, va a decretar la liquidación de este Kfar Saba que está a 2 kilómetros, que incluso con un fusil se puede disparar desde Calquilia hasta mi casa. Mentir y volver a las mismas mentiras y hablar de genocidios que no suceden, que no existen en este mundo, es claro de que no puede haberse genocidio. Llamar, entre paréntesis, ustedes en el antecedente de este debate, plantean que son los colonos los que están provocando problemas en la Cisjordania. Es un puñado de unas pocas decenas de terroristas, los llamamos nosotros también, que hay que terminarlos y que la decisión de que la policía se ocupe de ellos es una decisión correctísima y que garantiza a cada uno de los pobladores palestinos de la Cisjordania que vivan en paz. Lo único que tienen que hacer es no querer la destrucción del Estado de Israel. Quiero recordarle a Efraín que el dicho famoso que corre por todas las calles del mundo en manifestaciones palestinas y árabes y musulmanas, dicen from the river to the sea, que to the river to the sea es destrucción y desaparición del Estado de Israel. Eso dice en traducción al español: desde el río Jordán hasta el mar habrá una sola patria palestina. Cuando el mundo palestino decida en forma formal que su objetivo no es la destrucción del Estado de Israel, habrá lugar para conversaciones. Ya más adelante le voy a dar la oportunidad a Efraín a responder, pero antes, Hernán, quiero preguntarle concretamente, usted decía que los palestinos vivan en paz,
pero ¿cómo pueden vivir en paz con proyectos, por ejemplo, como el E1, que no solo divide a Cisjordania, como lo expliqué anteriormente, sino que la creación de 3.400 asentamientos en esta zona de Cisjordania impide que exista un desarrollo urbanístico palestino que conecte Ramala, capital de Cisjordania, Jerusalén Este y Belén? ¿Cómo pueden vivir en paz en esas condiciones? Además, también hay denuncias, por ejemplo, de la organización Peace Now, que dice que Israel desde este año ha comenzado a poner asentamientos en el área conocida como Zona B en Cisjordania. El acuerdo de Oslo pactaba que esa zona B, o las zonas declaradas como zona B en Cisjordania, sería únicamente una jurisdicción política de los palestinos, donde los israelíes no podrían tener ningún mandato allí. ¿Por qué entonces ahora están poniendo asentamientos? ¿Cómo pueden vivir los palestinos en paz en esas condiciones? ¿Cuántas veces tienen que los palestinos matarnos, asesinarnos, liquidarnos, violar a nuestras mujeres, matar a nuestros hijos y seguir panfleteando con los acuerdos de Oslo que están caducos, que perdieron toda credibilidad y que provocaron también el 7 de octubre? Miren, Israel hasta el año 2005 estuvo también ocupando la Franja de Gaza. Nos retiramos de la Franja de Gaza hasta el último centímetro cuadrado. No puede haber ninguno, ni siquiera Efraín, que pueda decir que había un centímetro cuadrado de la Franja de Gaza de la que Israel no se retiró. Y sin embargo, el 7 de octubre entraron los terroristas asesinos de Hamás y palestinos a matarnos, a violar a nuestras mujeres y decir que dejando los territorios vamos a conseguir paz. Es una cosa que ninguna mente normal de este mundo puede pensar que sea cierto. Usted decía en su pregunta o en su respuesta anterior que hay algunos palestinos que representan un peligro. Hernán, muy brevemente, adelante. Sí, la zona E1, sin verla con los ojos, no se puede entender. La zona E1 es una zona lidánea a una ciudad que se llama Maale Adumim, que tiene casi 100.000 habitantes. Que es la posibilidad de agrandar esa ciudad. En este momento hay ya más de 100.000 habitantes ahí. Y por supuesto que una ciudad que tiene derecho a la vida y a la existencia tiene que agrandar su territorio. Ahora sí, quiero hacerle la pregunta que le iba a hacer a Efraín, porque Hernán está diciendo que algunos palestinos representan un peligro para Israel y que varios de sus postulados o de grupos específicos tienen como objetivo desde el inicio de su creación la eliminación del Estado israelí. Y él cita un ejemplo. En efecto, desde el 2006 los israelíes salieron por completo de su ocupación en la Franja de Gaza. Y recordamos ese 7 de octubre en el que el grupo Hamás, además de otros grupos palestinos, perpetraron el ataque en contra de Israel, donde mataron a más de 1.200 personas. ¿Se necesita entonces, Efraín, la ocupación con asentamientos de Israel para garantizar la seguridad de los israelíes? ¿Por qué se retiró Israel de la Franja de Gaza? Simplemente porque la ocupación se hacía insostenible de todo punto de vista. Pero Israel nunca desocupó realmente la Franja de Gaza, sino que instaló realmente un bloqueo a la Franja de Gaza que duró muchos años. Inclusive Israel controlaba quién entraba, quién salía, qué compraban, qué no compraban. Hasta el registro civil de los palestinos israelíes controlaba quién nacía, quién moría, quién recibía un documento de identidad, qué tipo de armas se recibía, qué tipo de armas no se recibía, cuánto cemento y cuánto cemento se compraba, etcétera, etcétera. Inclusive el gobierno de Netanyahu, todos estos últimos años, por lo menos hasta el 2023, financiaba a través de Qatar los sueldos del Hamas. O sea, Israel, con su afán de dividir a los palestinos y tratar de que haya una lucha intestina entre la Organización para la Liberación de la Palestina y el Hamas,
Israel implementó una ayuda multimillonaria de Qatar, que queda muy lejos de Israel, que tiene todavía muchísimo dinero, y que ellos fueron los que realmente armaron, fueron aquellos que implementaron esa masacre de octubre de 2023. Por lo tanto, si hay que inculpar a alguien de la creciente el armamento o la potencia del Hamas, no es solamente al Hamas, no solamente al perro, sino al quien le dio de comer. Y quien le dio de comer fue el gobierno de Benjamin Netanyahu, que es el gobierno que está ahora en el poder. Ahora, ¿por qué Benjamin Netanyahu fue tan, podemos decir, beneficiario hacia el Hamas? Por la simple razón de que no está dispuesto a ningún tipo de acuerdo con ningún tipo de palestino. Entonces, la idea de Netanyahu es de seguir la ocupación por siempre, si puede, inclusive seguir la guerra por siempre. Los beneficios también políticamente, estamos en épocas de elecciones. Israel ayer atacó en Siria, un ataque que no tenía absolutamente ningún sentido, y el único sentido que tenía un ataque aéreo fue el de perpetrar la guerra, porque esto lo ayuda a Netanyahu para las próximas elecciones. Hay que entender que Netanyahu, que es un corrupto, está a juicio, y cada vez que se está empantanado más en su juicio, más adopta una política racista y de extrema derecha del ala más derechista de su gobierno, tal como lo dijo antes del ministro de Seguridad Interior, que es el propio Netanyahu que lo nombró en su puesto, un ex convicto, una persona que estuvo bajo control policial durante muchos años debido a sus posiciones totalmente racistas. Es una cosa un poco extraordinaria que una persona que estaba bajo control policial durante muchos años, inclusive bajo el gobierno de Netanyahu, por ser un racista extremista, se convierta en el jefe de la policía o en el ministro encargado de la policía, pero esto pasa bajo el gobierno de Netanyahu. Por lo tanto, lo que estamos hablando en estos momentos es que hay una coalición en el gobierno en Israel que no solamente impulsa a Israel hacia un fascismo, sino que inclusive está dispuesto a perpetrar una guerra que es una masacre en realidad hacia el pueblo palestino. Nosotros como israelíes que tenemos algún tipo de conciencia democrática, algún tipo de conciencia de respeto por los derechos humanos, debemos frenar esta guerra y debemos frenar este gobierno. Urgentemente Netanyahu tiene que dejar el gobierno con toda su camarilla de fascistas y de racistas. Usted menciona algo que es necesario poner sobre la mesa para poder profundizar en nuestra discusión, y es el 27 de octubre, o el 27 de septiembre, si no estoy mal, 27 de octubre de 2026 serán las elecciones generales en Israel, donde Benjamin Netanyahu se juega si seguir al mando del gobierno israelí. Usted dice, Efraín, que siempre en tiempos de campaña, pues este no es el primer gobierno que tiene Netanyahu en Israel. Él suele tirar más hacia los ultranacionalistas, hacia el discurso de derecha, todas sus propuestas. Aún así, la coalición de ultraderecha con la que está Netanyahu y de ultranacionalistas no es la más favorecida en las encuestas. ¿Por qué entonces dice usted que en este momento las posturas que está teniendo de facilitar un poco más los asentamientos en Cisjordania o de seguir atacando en Gaza pueden favorecerlo electoralmente si las encuestas están mostrando lo contrario? Porque él ciegamente cree de que cuando más ocupa, más reprime, más masacra, más apoyo público va a tener. Y yo espero que las próximas elecciones que se realizarán el 27 de octubre próximo ponga fin a este gobierno y ponga fin a la ceguera gubernamental, creyendo que lo que no funciona con fuerza va a funcionar con mucha más fuerza bruta. Y esa es la posición del gobierno este. Cuando no funciona con fuerza, se aplica más fuerza bruta, no teniendo en cuenta que existen otras posibilidades, otras opciones. Una de las opciones más válidas, más importantes, es llegar a la paz no solamente con el pueblo palestino y sus representantes legítimos, sino con todo el Medio Oriente y todo el mundo árabe. Y eso es lo que está hoy en juego en este país. La ceguera de Netanyahu está llevando a este país a una guerra sin fin, a una guerra que no tiene límite, a una guerra que significa masacre y pérdidas humanas para los dos pueblos. Esto es imposible de llevar adelante. Estos gobiernos de este tipo ya no existen más en la historia. Solamente en Israel existen, y no hay que olvidarse de que Netanyahu personalmente también ha sido inculpado por atentados contra los derechos humanos más básicos, los derechos internacionales más básicos. Es un criminal de guerra
que no puede viajar absolutamente a ningún país del mundo fuera de los Estados Unidos por miedo a que lo encarcelen y lo juzgan como han juzgado criminales de guerras de otros países. Nosotros Sí, esperamos, es decir, esperamos con todas y actuamos con todas nuestras fuerzas para que Netanyahu deje este gobierno y toda su camarilla, para que vuelva algún tipo de democracia en este país, algún tipo de perspectiva democrática y de paz hacia todos los sectores de la sociedad israelí y también hacia los pueblos colindantes. No se puede vivir en guerra año tras año, siglo tras siglo, perdón, decenio tras decenio en el Medio Oriente. Hay que sí. parar esa Efraín. ola chauvinista. Usted dice que la ceguera de Netanyahu está provocando una guerra sin fin, fueron sus palabras exactas. Hernán, quiero aprovechar que usted es del Likud, del partido oficialista del primer ministro, para que pueda responder a este planteamiento de Efraín y si comparte o no con él el hecho de que Netanyahu podría perder estas elecciones. En principio, debo decir que yo represento algo así como el 80% del consenso israelí. Eh, el señor Abibi, que es un miembro del Partido Comunista, cuando él habla de nosotros, él está hablando en nombre de una minoría que hay que encontrarla con un antropólogo o con un arqueólogo en Israel. No representa la opinión de casi nadie de este país, que el comunismo que fracasó ya en todo el mundo, viene Efraín y quiere representar a alguien que no existe ya en Israel y que si existe solamente es en algunos extremos izquierdistas que son la peor basura de la historia del mundo, que deberían haber sido tirados al tacho de basura de la historia. Y por supuesto que la posición con respecto a los asentamientos está acompañada no solamente por el Likud y por los partidos de derecha, sino también por los partidos del centro de Israel, etcétera, etcétera. Yo represento acá no a una minoría que no tiene ninguna representación en Israel, sino que representa el 80% del consenso del Estado de Israel. Y no tiene ninguna importancia si Netanyahu va a ganar las elecciones o no va a ganar las elecciones. La política de Israel después del 27 de octubre con respecto a los asentamientos no va a ser cambiada y va a seguir siendo la lucha del Estado de Israel, no solo por su independencia y por su existencia, sino también por la lucha de las libertades en el mundo. El mundo que en la visión catastrófica de Efraín, que debe ser comunista, el mundo está abandonando despacio, y entiendo que estamos hablando con la televisión colombiana, que al fin Francesa, estatal francesa. mandó a Petro, también de Colombia, ¿no? Estamos basados en Colombia, pero esta es la televisión estatal de Francia. Perfecto. Con gusto estamos viendo cómo también en Latinoamérica, despacio, todos los países han cambiado de políticas y están entendiendo que deben de alejarse del comunismo, que deben de alejarse del socialismo y que deben de hacer todo lo posible para mantener a este mundo un mundo libre. Solo quiero hacerle una precisión, Hernán, y es pedirle respeto por Efraín. Ninguna persona merece ser tirada al tacho de basura, como usted lo dice, independientemente de cuál sea su ideología o su pensamiento político. Efraín, pero Estoy quiero que hablando de volvamos ideología, adelante. Hernán, no muy de brevemente, por personas. favor. Solamente de ideologías estoy hablando y no de personas. Perfecto, gracias por esa aclaración, creo que es muy necesaria. Efraín, quiero que volvamos de nuevo sobre la discusión. Como lo mencionaba al inicio de este programa, desde octubre de 2025 está en vigor en la letra, al menos, el plan de paz de Trump para la Franja de Gaza. Sin embargo, los preceptos principales que tenía este pacto no se han cumplido. No ha habido un cese al fuego. Hamás no ha dejado las armas. Israel no se ha retirado del territorio.
¿Cómo entiende usted esto y sobre todo que Israel, uno de los grandes aliados de Estados Unidos, no esté cumpliendo con los compromisos que ellos pactaron? Primero quiero agradecerle por haberme sacado del tacho de basura. No sé, es la primera vez que me tratan de esa manera, pero bueno, quiero referirme al plan de Trump. Era un plan que desde el principio estaba claro que no iba a ser posible. No sé si se acuerdan un poco la idea fantasista que tenía y totalmente delirante de convertir a la Franja de Gaza en una riviera del Mediterráneo, en el cual se iban a crear ciudades y donde en última instancia se iba a expulsar una gran parte de la población palestina de su territorio, de su patria. La Franja de Gaza también es Palestina. Y bueno, y evidentemente en un plan que desde el primer momento estaba claro que no se iba a cumplir, y no solamente porque era totalmente irreal, sino simplemente porque el gobierno de Netanyahu es tan de derecha que ni siquiera es capaz de cumplir un plan del único aliado que le quedó a Israel en el mundo, que son los Estados Unidos. Estados Unidos en última instancia, y particularmente el presidente Trump, es el único aliado que queda a Israel en el mundo. Y si tenemos en cuenta de que hay, es cierto, el nuevo gobierno de Colombia apoya a Israel, el gobierno de Argentina apoya a Israel, el peso internacional, y yo tengo mucho aprecio para Colombia y Argentina, yo soy argentino de origen, pero evidentemente no pesa mayormente en los aspectos internacionales. El apoyo de Trump es decisivo para Israel. E Israel, en el gobierno israelí, el gobierno de Benjamin Netanyahu, se ha movido, ha corrido tan a la derecha que en estos últimos días inclusive ha dejado de apoyar cualquiera de las propuestas del presidente Trump, tal sea como, por ejemplo, que lleguen la reconstrucción de las ciudades palestinas y de los pueblos palestinos en la Franja de Gaza, que quiero recordar que el 92% de las viviendas en Gaza o han sido destruidas o han sido severamente dañadas por los bombardeos israelíes. El 92%. Viven allí 2 millones de personas que en su gran mayoría han vuelto a ser refugiados. Muchos de ellos han pasado de campamento en campamento, de tiendas, 17 veces en los últimos 3 años debido a los ataques israelíes. Y no quiero hablar ahora del número de víctimas, que ya son más de 73.000 las víctimas palestinas en la Franja de Gaza, en su gran mayoría hombres, mujeres y niños y ancianos que no tienen nada que ver con el Hamas, sino simplemente población civil no combatiente. Y eso es una cosa de que es indescriptible, porque el señor que ha hablado anteriormente me ha acusado de que yo represento una pequeña minoría. Puede ser que políticamente tenga razón, aunque yo no creo que lea las encuestas que se publican en los diarios israelíes, los cuales dicen claramente que la gran mayoría de los votantes van a votar contra Netanyahu. Inclusive votantes de Netanyahu anteriormente van a votar contra Netanyahu, no solamente gente de la izquierda que sale del tacho de la basura. Y eso es una realidad palpable. Yo creo de que las encuestas en ese sentido son claras y persistentes semana a través de semana. Más aún, Netanyahu actualmente gobierna con un gobierno de minoría, De igual manera, Sí, perdón. de igual manera, Efraín, pues finalmente los resultados... Sí, muy brevemente, por favor, para poderle dar la palabra a Hernán. Sí, quería decir que hay ministros inclusive que actualmente ocupan 4 carteras debido a que quedaron vacantes, debido a que el gobierno de Netanyahu es un gobierno es un gobierno de minoría parlamentaria actualmente, y evidentemente yo creo que en las próximas elecciones, sin profetizar nada, ya que evidentemente ninguno de nosotros sabe exactamente lo que va a pasar el 8, el 9 y el 10 de octubre en este país. Efraín, discúlpeme, lo interrumpo, nos estamos quedando sin tiempo y quiero darle la oportunidad a Hernán de responder. En efecto, solo sabremos una vez después de ese 27 de octubre qué pasa con el gobierno de Benjamin Netanyahu. Pero para cerrar, Hernán, quiero preguntarle por la Franja de Gaza. Como lo había mencionado anteriormente, Netanyahu rechazó el plan que hicieron la Junta de Paz y Hamas para el desarme de este grupo chiita. Y Jared Kushner, uno de los negociadores de Estados Unidos, viajó hasta Israel para reunirse directamente con el primer ministro israelí. Posteriormente a ello, el gobierno de Israel emitió un comunicado en hebreo en el que decía que sus tropas no se retirarían de la línea amarilla en la Franja de Gaza, a pesar de que en ese pacto de octubre de 2025 lo habían dicho que sí se iban a retirar. ¿Cómo interpretar todas estas decisiones, Hernán?
En principio, la reunión con Kushner dice en forma clara que Israel no se va a retirar de la línea amarilla hasta que jamás no renuncie a su armamento. De tal modo que lo que se acordó es lo que se firmó. El Hamás quiere conservar las armas, quiere que las armas sean almacenadas dentro de la Franja de Gaza, que eso en cualquier momento pueden invadir eso y tomar las armas nuevamente. No vamos a volver jamás a la situación previa al 7 de octubre. Quiero recordarles que hasta el 7 de octubre, que pasó lo que pasó, antes del 7 de octubre recibió Israel, después del 2006, decenas de miles de misiles en el sur de Israel y también ya acercándose al centro de Israel también. En definitiva, si los Sí. palestinos van a querer cumplir el acuerdo de los 15 puntos, Israel cumplirá los 15 puntos que fueron acordados. Si jamás no se desprende de las armas, no habrá ninguna retirada israelí. Eso tiene que ser claro. Con respecto a las elecciones del 27 de octubre, le pido a Efraín que espere con paciencia y le puedo asegurar de que cualquier gobierno que sea formado después del 27 de octubre va a hablar en mi idioma y no en el idioma raro y extraño y anti-israelí y diría incluso anti-sionista. Muy brevemente, por favor, vaya concluyendo, que tiene Hernán. Efraín. Sí, eso es. Hernán Feldman y Efraín Davidi, gracias por acompañarnos en el debate de France 24. El jefe de edición de este programa fue Giovanni Agudelo y la productora de invitados Melissa San Miguel. A ustedes gracias por escucharnos y por vernos.